Bueno, pues vamos a dar lugar a la segunda de las mesas y en esta ocasión nos vamos a seguir, ¿no?, centrando en lo que es la seguridad vial en las carreteras y la importancia y el impacto que tiene en el transporte de mercancías por carretera, pero poniendo el foco en de qué manera nos ayudan o cómo colaboran las nuevas tecnologías y la integración de las mismas en cada una de las fases y apartados que se han ido comentando esta mañana dentro de esos tres grandes bloques que son los que hay que enfrentar. Para ello contamos con Josué, con Sara y con Fernando, que os voy a ir presentando a continuación, y que lo que vamos a hacer, como es una mesa un poquito larga, para que se nos haga más amena, es vamos a ir dando paso primero a unos 10 minutos de presentación exposición por parte de cada uno de los integrantes, para que nos cuenten cuál es su visión general y la visión y cómo trabajan desde las respectivas empresas o asociaciones que representan. Vamos a empezar con Josué Pérez Rastrelli, que es ingeniero electrónico por la Universidad Simón Bolívar, en Sistemas y Control y Automática por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene más de 18 años de experiencia en el sector de los sistemas de transporte inteligente y robótica. Josué ha diseñado y desarrollado e implementado con éxito sistemas inteligentes que abarcan desde sistemas avanzados a la asistencia al conductor hasta vehículos totalmente automatizados. Él inició su carrera laboral en el CSIC, posteriormente se incorporó a Inria, que es en Francia, y después en Tecnalia. Actualmente trabaja como investigador principal y subdirector del Grupo de Transporte y Movilidad Sostenible en el Centro Tecnológico CEIT en San Sebastián. Además de esto, Josué pues tiene una dilatada experiencia con la publicación de más de 200 trabajos relacionados con nuevas tecnologías. Josué, ¿qué más nos cuentas tú? Sí, y tengo una debilidad por los micrófonos muy importante. Me lo ha dicho en varias ocasiones. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, qué decir, ha sido muy interesante la mesa anterior y voy a intentar partir de muchos de los conceptos y términos que se utilizaron, pero dando el foco a la parte más... Voy a defender la tecnología lo mejor que pueda, como tecnólogo. Bueno, yo creo que primero, para añadir un poco, he tenido suerte. La suerte de trabajar 18 años más o menos en lo mismo. Y yo sé que eso profesionalmente es muy complicado. Entonces he podido trabajar, o sea, en un momento, en el año 2007, cuando estábamos en el grupo Utopía del CSIC, en el año 2007 no existía Google Car. Entonces podías hacer coches autónomos cuando nadie los tenía y era una maravilla. Y luego en INRIA con otro concepto muy del shuttle, o sea, el concepto europeo del vehículo autónomo. No sé si todo el mundo está familiarizado con el concepto de ese autobusito. No, voy a primero contextualizar las cosas, ¿vale? Existen tres grandes líneas para poder llevar un coche autónomo al mercado. Está la tecnología china, que no tengo nada en contra de la China. Yo uso mucha ropa china y muchas cosas en mi casa. Pero... ¿ah? Mañana seguro. Pero China tiene un tema de que es que los vehículos autónomos en China se llevan por muchas empresas que están de alguna manera relacionadas con el Estado, con el gobierno. Entonces, el control de los datos, el control de todo lo que sucede es bastante centralizado, ¿no? Está el modelo americano, que creo que también lo conoce todo el mundo. Bueno, quien haya tenido la oportunidad de ir a San Francisco y montarse en un coche autónomo, genial. Yo quiero ir, pero no tengo todavía, no sé, yo lo he pasado ya 2 veces por los jefes y en Tecnalia en el CSIC no ha pasado el tema de ir. No entienden la tecnología que puede haber en San Francisco, pero bueno, no he podido ir. El tema es que es un modelo que reemplaza al taxi. O sea, reemplaza directamente al taxi, pero claro, una serie de condiciones, ¿no? O sea, siempre lo claro, estos conducen y conducen muy bien, pero de 11 de la noche o 10 de la noche a 6 de la mañana o en sitios muy restringidos. O sea, no pueden funcionar en un horario normal y con peatones así. No es tan fácil. Y luego está el modelo europeo que desarrolló una serie de empresas como Navia, como EasyMile, que de hecho hubo un proyecto Citimóvil 2 hace un tiempo en el Parque Tecnológico de Miramón, que estuvo 3 meses dando vuelta un coche autónomo por allí. La gente nos odiaba porque generamos un caos en el parque impresionante, porque son más seguros que los chinos y que los europeos y que los americanos.
son muchísimo más, o sea, están pensados para reemplazar un poco, o sea, como no reemplazar nada, o sea, unir los puntos de los transportes ya comunes, las estaciones de trenes, de autobuses, con el tema de última milla. Pero son sobre todo, muy, muy lentos. Muy lentos. O sea, 10 kilómetros por hora, 15 kilómetros por hora, que eso, si no tienes mucha paciencia y vas con prisa, y eres un repartidor de, ¿no? No vas a estar muy contento allí. Entonces, bueno, en ese enfoque, ese es el enfoque que he trabajado sobre todo en los últimos años. Sí me gustaría decir que creo que a nivel tecnológico consideramos mucho al usuario. Y lo consideramos tanto al usuario vulnerable en sistemas de detección de entorno de peatones, que yo voy a dejar ahí a otras personas hablando si quieren. O sea, yo no voy a entrar ahí mucho, pero una cosa que estuvimos investigando muchos años, hemos publicado varias sobre ese tema, es el tema del control compartido. O sea, no se trata de ir al nivel 5 de automatización de una vez, no se trata de que el coche vaya completamente autónomo, porque siempre hago el ejemplo, ¿no? O sea, pasaron casi 40 años para que el primer sistema autónomo instalado en las ciudades no tuviese un operario. Hablo de los ascensores. Ahora mismo nos montamos en ascensores sin ascensoristas, pero durante un tiempo los ascensoristas estaban allí porque a la gente le daba un pánico pinchar el botón y cerrar las puertas, y eso era muy complejo. Y ahí arriba abajo. Entonces, tenéis que tener paciencia con el tema de que vaya, es un ascensor en vertical, ¿no? Con otra serie de componentes. Pero creo que es importante entender que el factor humano se ha considerado, y esto del control compartido es muy interesante, ¿no? Porque el control compartido es cómo puedo yo estar dentro del bucle, mantener al conductor dentro del bucle de control, pero sabiendo dar en un momento dado el control al sistema, o cojo yo el control en otras circunstancias, ¿vale? Los coches autónomos, y esto siempre lo aclaro, el nivel de automatización no depende de lo que diga el departamento de marketing de una empresa. No, depende del nivel de tecnología que tengan los vehículos, y también depende del ODD. El ODD es un concepto que viene de las siglas en inglés, Operational Design Domain, que es el dominio de diseño de operación. Es decir, no valen para todos los entornos. Por eso, si os compráis un Tesla y tenéis mucho dinero, no va a funcionar en el centro de Bilbao. No va a funcionar en el centro de Bilbao en modo autónomo. Va a funcionar en una autovía con 3 canales o 2 canales, porque en una autovía no hay peatones, no hay ciclistas, no hay caballos, no hay una furgoneta de Amazon que se para en medio de la autovía. Bueno, normalmente, ¿eh? Pero no hay una serie de condiciones. Y por el contrario, van todos en el mismo sentido, con lo cual no tengo sentido contrario. Es una maravilla. Pero allí, en esas condiciones, él funciona a nivel 3. Es decir, que tengo que estar atento, puedo quitar las manos del volante, puedo poner el control crucero adaptativo, los sistemas de ayuda a la conducción que tanto se han mencionado, pero no va a valer no va a valer la misma tecnología en otro entorno. ¿Vale? Eso es importante entenderlo así. Porque la gente se compra un coche autónomo y dice, oye, pero ¿por qué no funciona en el centro de ciudad? No. Nos pasa lo mismo también a nosotros. O sea, igual vamos primero aprendiendo a conducir en diferentes entornos, y luego vamos adaptándonos y aprendiendo, ¿no? Yo voy a cerrar Estoy bien de tiempo, ¿no? Tú córtame. Sí, Bueno, sí. vale. Yo voy a cerrar esto con esta frase estrella de Martin Luther King, ¿no? I have a dream, ¿no? Yo tengo un sueño, sí. Yo no sé si he desvelado en algún foro ya mi proyecto estrella. O sea, yo sueño con esto desde hace muchos años. Me digo, es que quiero prepararme para la jubilación. Todavía me queda, ¿eh? Pero me quiero preparar desde ya. Entonces, con esto de los datos, con esto de los sistemas ápticos, con esto de la conducción compartida, con esto de la monitorización de los sensores, creo que podemos hacer y aprender un poco de la medicina. Esa medicina, no me sé el concepto, la medicina particular, ¿eso cómo se llama? La medicina personalizada. Apostaría por una conducción personalizada. Creo que no todos somos iguales al volante, y como ha dicho también antes Estíbaliz acá, no todos estamos igual el mismo día, ¿eh? Que es que cuando he peleado con mi mujer, mi hijo me ha gritado, he salido a una reunión con mi jefe de 3 horas y ¡buah! No estoy igual.
Entonces, que el coche pueda de alguna manera alimentar a mi avatar o a mi yo del futuro y ver cómo yo reacciono en esas situaciones, va a ser un sistema autónomo que se parezca más a mi manera de conducir. Y cuando se vayan degradando mis sensores, que se van a degradar, mi visión se va a degradar, mi tiempo de reacción se degradará, no será igual que si pudiéramos hacer un sistema que nos acompañase en el proceso con todos esos datos que podemos acumular durante muchos años de conducción y poder, digamos, hacer lo más difícil del ser humano, ¿no? Que es intentar ser coherente. Ser coherente yo con mi yo del pasado, o sea, con ese yo que conducía mal o que se tragaba el semáforo o que no frenaba tan bien, pero que pudiera acompañar a esa persona, porque lo que está claro es que no les vamos a cambiar. Nosotros no podemos cambiar al ser humano que tiene una serie de cosas, circunstancias, porque te lo comentaba en el café, hay un tema que no salió en la mesa anterior, que yo quiero abrir un melón aquí importante, y es el tema de que existe tecnología, pero la tecnología, y esto lo demuestra, no nos ayuda precisamente a ser más libres, nos hace más esclavos. Yo tengo una necesidad, yo le he explicado a mis hijos que estos teléfonos son como los dementores de Harry Potter, te quitan las alegrías, porque se absorben. No sé si alguno han lector de Harry Potter por aquí o las películas, bueno, se entiende la analogía, ¿no? O sea, te absorben, ¿no? Entonces, la tecnología te absorbe, pero es que no necesitas un móvil en el coche. Es que yo no tengo coches así muy nuevos, pero cuando me monto en coches de amigos, veo la pedazo de pantalla que tienen. Digo, pero esto ¿para qué necesitas un móvil? Si tú ya aquí ya tienes todas las distracciones montadas allí, o sea, no quiero hablar de marcas, pero la pantalla cada vez es más grande, ¿eh? La del centro de trabajo cada vez es más grande. Con lo cual el móvil me da unas risas. Entonces, a lo que me refiero es que es en esa libertad que tú tienes para desprenderte por ti mismo de la tecnología, saber que necesitas mantenerte entrenándote tú mismo, conduciendo tú con tus capacidades, porque el humano es el principal factor todavía, y lo será durante muchísimos años. Yo creo que puede ser algo, o sea, es complicado, pero por ahí deberían ir los tiros, desde mi punto de vista. Gracias. Es que ricasco. A continuación vamos a escuchar a Sara Etxepignauarrigain, que es ingeniera de caminos, canales y puertos, especializada en transportes y servicios urbanos, ingeniería computacional. Tiene más de 10 años de experiencia en innovación en el transporte y movilidad inteligente. Su trabajo como ingeniera empezó con proyectos sobre movilidad urbana y modelos de transporte relacionados con la simulación del tráfico, el análisis de nuevos datos de movilidad y modelos de demanda. Más adelante se especializó en sistemas de transporte como sistemas de ayuda a la explotación, los AE conocidos por todos, sistemas de información al viajero y ticketing, y en operaciones y exportación de datos. Actualmente es la directora técnica de Basquecamp, donde trabaja para promover la generación de un ecosistema de I+D en innovación para el impulso de tecnologías y soluciones para la movilidad conectada, cooperativa y automatizada. Bueno, kaixo. Uy, qué alto se oye esto. A ver, así. Eskerrik asko gaur etortzeraten guztiei. Gracias también a Diputación, a Setravi, al Colegio de Caminos por organizar la jornada. Yo luego entro al tema de todo lo que ha dicho Josué. Primero sí quería dar un poco de contexto de lo que es Basquecamp y lo que hacemos, para los que no nos conocéis. Basquecamp es una asociación, como ha dicho Irache, que promueve o impulsa el CECAM, que es movilidad conectada, cooperativa y autónoma, o automatizada, por sus siglas en inglés CECAM, en Euskadi. Entonces, al final, esta asociación se ha formado con el apoyo del Gobierno vasco y lo fundaron 3 socios iniciales, que fueron Bicomtech, Centro Tecnológico, Gertec, integrador de infraestructura, y AVL, más especializado en conectividad y automatización del vehículo. Ahora estamos abiertos a nuevos socios y en conversaciones. Cualquiera que esté interesado en esto podemos hablarlo luego. Y al final, lo que quisimos desde un inicio, nuestra misión un poco era convertir a Euskadi en un territorio clave en CECAM. Por un lado, por unos motivos que antes ya se han mencionado. Estíbaliz, por ejemplo, ha dicho en temas de mercancías, al final tenemos frontera, tenemos puerto, tenemos centros intermodales. Estamos muy bien situados para muchos temas.
Aparte somos muy fuertes en industria, tenemos actores de todo tipo que necesitamos para CECAM, desde centros tecnológicos, empresas, administraciones muy implicadas. Entonces, todo eso al final hace, junto con que tenemos ciertas competencias en gobernanza también, que puede flexibilizar algunos temas, que se pueda avanzar mucho en estos temas innovadores y se pueda probar en campo. Y al final la misión de Basecamp fue ese desde un inicio. Entonces, para eso, lo que inicialmente hemos hecho ha sido habilitar entornos de testeo en Euskadi, lo que le hemos llamado el BIT, Basque Interconnected Territory. Y al final lo que queremos conseguir es que todos los actores que estén un poco implicados ahora en CECAM puedan trabajar en conjunto, puedan validar esas soluciones en carretera y que realmente lleguen a los usuarios y a los operadores y a las administraciones. Para todo esto ya luego entraré en más detalles de proyectos que hemos hecho para validar estos entornos. Lo hemos hecho en colaboración con las administraciones, con las 3 diputaciones, Mobility Lab, parques tecnológicos, ayuntamientos como Beasain, que siempre están muy motivados para estos temas. Y al final nuestro objetivo es que todo esto sea interoperable, que haya colaboración público-privada, que haya continuidad de servicio, que no sean servicios sueltos que se ponen en Euskadi, que no tengan una continuidad en el corredor. Y todo esto juntando, como he dicho, a todos los actores que tienen que estar involucrados en estas soluciones más complejas. Entonces, al final, Basecamp, las actividades sobre todo son orquestar todo esto de los socios, lo que ya existe, desplegar infraestructura física y digital y probar todas estas soluciones para que realmente tengan una funcionalidad, en este caso, para la seguridad vial y que tenga realmente un impacto. Esto lo digo porque siempre se habla de beneficios potenciales por ahora de CECAM, porque no hemos llegado a tener cobertura suficiente de esa tecnología como para realmente evaluar si ese impacto va a ser positivo. Pero sí que se le asocia siempre sostenibilidad, accesibilidad en entornos donde ahora mismo no hay servicios, eficiencia del tráfico, impacto económico que tiene eso y seguridad vial. Entonces sí que estamos ahora en un momento en el que en validación virtual y en carretera hay que probar realmente si esos sistemas, esas soluciones funcionan y si realmente tienen un impacto positivo en la seguridad vial. Entonces, al final ese es nuestro mayor reto ahora mismo. Y ya acabo con esto. Para terminar un poco, Basecamp sí que está trabajando un poco, ha mencionado algunas líneas Josué, pero como en los ejes principales que afectan ahora mismo a la seguridad vial. Tendríamos, por un lado, datos, inteligencia artificial, todo esto que puede ayudar a los conductores, a los vehículos, que luego hablaremos. Tenemos la parte de conectividad, muy importante hoy en día, entre vehículos, entre infraestructura y vehículo, todos los datos que se pueden compartir para cooperar como un ecosistema. El vehículo en sí mismo y las automatizaciones, que ya se ha abierto unos melones en eso, que luego iremos, las automatizaciones que estamos haciendo en los vehículos. La infraestructura, que ha dejado también de ser pasiva con toda esta sensórica y toda esta información. Y bueno, por último, todas esas partes transversales también que hay que trabajar en interoperabilidad, continuidad de servicio, colaboración entre todos, porque al final, como ya se ha mencionado antes también, nos implica a todos ya estos sistemas tan complejos y al final hay que trabajar entre todos también para la seguridad vial. Eso por ahora. Sí, bueno, para terminar con la ronda de presentaciones, nos acompaña Fernando Zubillaga, que desde el año 2015 es el gerente del clúster de movilidad y logística de Euskadi. Fernando es doctor en software y electrónica por la Universidad de Newcastle. En su trayectoria profesional ha participado en muchísimos proyectos de investigación a nivel regional, nacional y europeos, y también ha trabajado en diversas empresas industriales, como del Grupo Mondragón y en tecnológicas del Grupo EPE, BBK, etc. También ha desarrollado su actividad en centros de investigación como Ikerlan, Innovalia o Engineer Design Center en UK. Fernando. Es que recasco. Bueno, pues yo vengo del clúster de movilidad y logística, que es una asociación, ¿vale? Una asociación para impulsar la competitividad de 2 cadenas de valor, 2 grandes cadenas de valor, que son la movilidad de pasajeros y la logística industrial. Unos mueven personas y los otros paquetes, bultos, mercancía, ¿vale? Es una asociación particular, ¿no? Es una estrategia que en Euskadi fuimos pioneros, que es para movilizar la industria y para tener contacto con la industria desde las administraciones. Hay otras cadenas de valor, ¿no? Hay otros clústeres, hay unos 20 clústeres, como puede ser el de máquina-herramienta o el de automoción,
¿vale? Y la particularidad también es que juntamos toda la cadena de valor de estos sectores, ¿no? Hay operadores logísticos, operadores de transporte público, hay administraciones, hay centros de I+D, estos dos caballeros son socios del clúster, IDH también, hay, ¿no? Todos, hay universidades y ahí pues se generan unas sinergias muy vivas en todo el sector, ¿no? Los problemas de unos posiblemente son las soluciones que otros pueden aportar. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues hay 3 pilares, ¿vale? Que son la innovación, ¿vale? Nuestro clúster es muy activo en innovación, en digitalización del sector, pero claramente no, la tecnología, no por la tecnología, sino para ser más eficientes, para ser más sostenibles, para ser más rentables, ¿de acuerdo? La internacionalización también, que es buscar oportunidades de negocio fuera, ¿vale? Ayudar y acompañar a nuestras empresas también a que sean internacionales. Y por último, la dinamización sectorial, ¿no? Que es un poquito pues todo lo que es mover todas estas sinergias mediante grupos de trabajo, proyectos, eventos, etc. ¿Vale? Nosotros hemos estrenado un plan estratégico nuevo este año, ¿vale? Tenemos 5 áreas de oportunidad, ¿vale? Y 3 de ellas son como nuestras unidades de negocio y 3 de ellas son de logística, ¿vale? Una es distribución urbana de mercancías, la otra es intralogística y la última es larga distancia multimodal, ¿vale? Creemos que estas 3 áreas tienen la suficiente entidad, ¿vale? Y particularidades como para ser trabajadas de una manera independiente, ¿de acuerdo? Luego hay sinergias entre ellas, como hay también sinergias con movilidad de pasajeros también, ¿vale? Os he comentado que somos muy activos en proyectos. Este año hemos presentado unos 14 proyectos, ¿vale? A nivel europeo, a nivel regional y a nivel nacional. 30% de esos proyectos son transversales, muchos son de sostenibilidad y también un factor importante de seguridad, ¿vale? Y el otro 50% de los proyectos son logísticos, ¿vale? Tiene una carga bastante importante de tecnología, ¿vale? Tengo aquí, pues, ¿no? Robótica móvil, inteligencia artificial, gemelos digitales, estamos hablando de blockchain para contratos digitales, estamos hablando de CRM, el flujo de CRM digitalizado, de distribución urbana, etc., ¿vale? Pero proyectos con una bastante carga alta tecnológica, ¿no? Que ahí también muestra el interés y la transformación que está viendo el sector. Para concretarnos un poquito más en el tema de la seguridad, ¿vale? Bueno, yo os he robado esto, he estado buceando ahí para sacar algunos datos, ¿no? Un poco en otra mesa redonda que tuve con tráfico, ¿vale? Y bueno, pues una de las palancas que en 2006, ¿no? Que ayudaron mucho a bajar la siniestralidad fue el carné por puntos, ¿vale? Prácticamente el primer año se ahorraron un 15% de mortalidades, ¿vale? A largo plazo un 10% más o menos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y riesgos de lesiones graves, ¿vale? Entre 11 y 12% al final, que son unos resultados muy importantes, ¿vale? Y esto creó pues una cultura de conducción responsable, ¿vale? Esto obviamente aquí, en todas estas medidas, muchas veces está siempre la zanahoria y el palo, ¿no? Esta era palo, claramente, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero bueno, pero tuvo su resultado y aquí están los números, ¿vale? Y ahora hay una nueva era que es la de la tecnología, ¿vale? Estos señores, la señorita y este señor se conocen muy bien todo eso, los coches ya prácticamente ya lo han comentado, ¿no? Te meten en el carril, casi van solos, si te vas a colisionar te sale la alarma, bueno, son como, ¿no? Unas pantallas gigantes, ¿eh? Entonces, bueno, ahí luego ya están también conectados, hay IA también, ¿vale? Y esta tecnología tiene un factor muy diferencial, ¿no? Cuanto a la otra palanca era el palo, ¿no? Era punitivo, ¿vale? La palanca de la tecnología va a ser preventiva, ¿vale? Y esa va a ser más zanahoria, ¿no? Ahí lo que vamos a hacer, esta tecnología nos va a ayudar a ser mucho más seguros, ¿vale? ¿De acuerdo? No nos confundamos, que también la tecnología vale para sancionar, ¿vale? Y para monitorizar, pero con la tecnología podemos ser mucho más seguros sin incurrir en ninguna sanción, ¿vale? Y la tecnología de hoy en día, yo, a ver qué opinan, luego yo marcaría 3 factores, ¿no? La conectividad,
Estamos súper conectados, ¿vale? Y vamos a estarlo mucho más conectados. Y eso nos va a dar la posibilidad de poder replantearnos lo que estamos haciendo. Si hay un atasco, si hay lo que sea, podemos reorientar lo que estamos haciendo en tiempo real, que eso es una grandísima ventaja. Las automatizaciones, ¿vale? Estamos hablando ya de coches autónomos, conducción autónoma, ¿no? Un poco que si pudiésemos también, ¿no?, tener camiones que fuesen autónomos en ciertos recorridos, sería una grandísima ventaja. Y luego los datos. Estamos en la era de los datos. Hemos tenido datos siempre, pero ahora, y sobre todo mirando a Europa, los datos van a jugar un papel importante porque se están articulando de una manera ya mucho más estratégica desde Europa, ¿vale? Y aquí, bueno, también, ¿no?, mencionar que el 90% de los accidentes todavía son debido a errores humanos, según los datos que yo tengo. Y estas tres tecnologías, sobre todo la automatización, los datos, van a evitar mucho todos esos errores humanos, ¿vale? Y luego, bueno, también, bueno, aspectos normativos también, ¿no? Que tenía aquí otro tema. Pues la ley de movilidad, ¿no? Estamos metiendo ya la carta de aporte electrónica, estamos metiendo el tacógrafo digital, que también van a ayudar a ser más seguros, ¿no?, en temas de jornadas, de descansos, de trazabilidades, de alertas GPS, etc., ¿no? Eso también, desde el sector, lo podemos ver, joder, pues como una carga más, pero le tenemos que dar la vuelta, ¿no? Tenemos que ver qué nos puede aportar toda esta tecnología dentro de los vehículos que pueda ser una oportunidad para nosotros. Es que ricasco. Bueno, como veréis, ya tenemos perfectamente enmarcada lo que va a ser la mesa, y ya se ha comentado a lo largo de la mañana en el resto de intervenciones, y también lo han comentado en esta mesa, y es que el principal motivo de accidentabilidad es provocado por el factor humano. Entonces, si ponemos el humano en el centro, ¿no?, tal y como dice la nueva normativa 70/2005, es posicionar al humano, digamos. En este caso le vamos a decir al chofer, ¿no?, que es quien conduce el vehículo, y si podemos vamos a intentar centrarnos en lo que es el transporte de mercancías por carretera, y igual un poco en la parte de pesado, que parece que en ocasiones es de la que menos se habla, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva y poniendo el factor humano en el centro, nos dicen, ¿no?, que puede ser la fatiga y somnolencia como una de las principales causas de accidentabilidad, las distracciones con el móvil, GPS, todas esas gigantescas pantallas que nos ponen a día de hoy, el estrés y la presión es otra parte también importante, unido al descanso, ¿no?, o a las condiciones de descanso que se pueda tener, maniobras imprudentes, por supuesto, pues porque a veces pensamos que nos da tiempo o no, y luego también el consumo de alcohol y drogas, aunque sí que es cierto que dentro de los conductores profesionales el ratio es bastante inferior al de los conductores de vehículo particular, digamos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ¿en qué líneas o en qué proyectos se está trabajando para ayudar, ¿no?, para que las nuevas tecnologías colaboren en ese objetivo de víctimas cero, poniendo al chofer, en este caso vamos a decir, en el centro? Si queréis seguimos el mismo orden que antes, o digo por dejar, iba a empezar por Fernando, pero por dejarte descansar un poco. Ahora, si has cogido carrerilla y quieres tirar, si como veáis. Pues dale, venga. Sí. Bueno. Voy a comprarme uno de estos para casa. No, ¿qué tecnologías? Bueno, creo que lo he hecho fatal. Luego vi a mis compañeros de mesa que presentaron su centro bien. O sea, yo no lo hice, ya lo siento. Te has quedado sin el plus de fin de año, ¿eh? Sí, yo creo que bueno, no tiene que salir de este entorno que no lo he hecho, ¿vale? Pero bueno, sí voy a hablar de las tecnologías que trabajamos. Eso sí yo creo que estaría bien. Entonces, bueno, con estos temas de mantener al conductor dentro del bucle de control, también nos apoyamos mucho en la infraestructura, ¿vale? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Fernando. La conectividad y los datos, que a la vez están relacionadas como dos de esas líneas importantes, son un pilar clave para poder dar soporte al conductor. Tenemos mucha tecnología, es cierto, pero también es cierto que a nivel de incidencias, a veces hay como se dijo en la mesa anterior, ¿no? En la primera charla que dieron, que hay
Hay como accidentes fantasmas o zombies. Accidentes que ya pasaron, pero te lo siguen alertando. Y además el Waze te pregunta, oye, ¿sigue el accidente allí? Estás tentado a darle, no le voy a dar, no voy a tocar la pantalla. Venga, sí, sigue. O no sigue. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de likes, te demandan like, ¿no? Y te demandan mantenerte conectado. Pero sí es importante, pues, que la información fluya, que se utilice también paneles en las autovías, o sea, la comunicación de los vehículos con la infraestructura a través de tecnología Bluetooth, a través de tecnología específica con paquetes de datos. A nosotros, una de las cosas que hacemos en SEIT es que somos el compañero tecnológico del Guipúzcoa Living Lab, que, bueno, es el hermano gemelo, bueno, o así, del BBC, que es el Vizcaya Connector Corridor. No voy a caer en debate quién es mejor, porque los dos son muy buenos, yo trabajo en los dos, así que son maravillosos. Pero el mejor es el de Álava, ¿eh? Que todavía no se ha hecho. Para que quede todo el mundo tranquilo. No, una de las cosas que hacemos es que cada vez contamos más coches que se conectan con tipos de mensajes específicos. Mensajes SECAM. SECAM no, mensajes CAM. Y mensajes DEM, que son mensajes de incidencia. Entonces, esos mensajes ya cada vez vemos más coches y los vemos en real. O sea, son coches de fábrica que ya automáticamente se conectan a la infraestructura y te mandan información. Información de su velocidad, información de su dirección, hacia dónde van. No tenemos RCUs en toda la red, con lo cual no sabemos cuándo dejan las carreteras, pero la idea es ir monitorizando más, ¿no? O sea, yo supongo que todo el mundo le habrá pasado como a mí, todos los que tenemos el Via-T, ¿no? Tenemos el Via-T en el coche, que ahora pasamos por la 8, por allí, por el Chorierri, y suena pip. No os preocupéis, de momento no pasa nada, de momento. Todo el rato, sí, que provoca cogerle y digo, ¿qué pasa? Entonces, claro, esto da debates, esto da para la cena de Navidad que viene en breve. Nos tienen controlados, nos están vigilando, ¿no? Son como Sauron. Una infraestructura para controlarlos a todos, ¿sabes? Algo así, ¿no? Entonces, claro, es bastante, visto así, parece que, bueno, parece que viene, no, así no lo compramos, o sea, viene Mordor, cuidado, ojo, cuidado. No, pero creo que es importante entender que así como nos ponemos el cinturón de seguridad y que ha costado y que sigue gente poniéndose que no se lo pone, yo creo que es importante que se entienda que compartir los datos es mejor para todos. Porque podemos tener mejores modelos, porque podemos anticiparnos a cosas, podemos identificar zonas negras, esos puntos donde siempre hay accidentes. Esos puntos donde siempre hay incidencias por un motivo que igual se nos pasó. Porque las autovías, las carreteras, las calles, los pasos peatonales están hechos para conductores humanos, no para coches autónomos. Y si los coches inteligentes nos pueden dar más información para poder mejorar esa curvatura en la carretera, para evitar que esos camiones se deslicen cuando está lloviendo y hay neblina y de repente estás en una bajada y por mucho que vayas a 50 kilómetros por hora, deslizas. Entonces, son una serie de informaciones que todos esos datos nos van a permitir generar unos modelos que aún no conocemos la respuesta que pueden tener. ¿Puedo coger su línea? Sí me gustaría eso, que nos centremos ahora mismo en lo que es la figura del chofer y qué nuevas tecnologías, ¿no?, son las que las que pueden ayudar a sí, yo cojo la línea de los datos. O sea, al final, ahora mismo, como ya se ha hablado antes, ciertos errores humanos son inevitables, pero sí que creo que ahora hay que enfocar la tecnología a la prevención, como ha dicho Fernando, y no a la reacción. Entonces, sí que ahora mismo tenemos tecnologías como para ver cómo podemos ayudar a ese conductor a que tenga menos distracciones, o esté más tranquilo, o tenga información que ahora mismo una persona no puede tener, como que ha pasado un accidente en un sitio donde tú todavía no alcanzas a ver, o que hay hielo que no es tan fácil ver encima de la superficie. O sea, creo que cierta información sí que ayuda mucho a dar una visión más completa de lo que está ocurriendo al conductor y a que tenga más tiempo de reacción y pueda tomar decisiones más tranquilo. Entonces, ahí al final yo destacaría dos, que creo que los has mencionado, destacaría dos líneas. Por un lado, los datos y los modelos de inteligencia artificial, que al final
con todos esos datos que monitorizamos en el tipo de conducción, en el vehículo, en la infraestructura, sí que tenemos modelos que pueden predecir que algo está ocurriendo, pues que esa persona se está distrayendo o que está haciendo micromovimientos, que eso puede generar más adelante un problema. Todo eso sí que pueden saltar alertas, puede ayudar al conductor a que realmente tenga ciertas herramientas para darse cuenta. Eso por un lado. Y por otro, la conectividad. O sea, al final, si todas esas alertas que estábamos mencionando, pues que hay hielo, niebla, accidentes, un vehículo que va lento, todo eso se le puede transmitir al conductor como para que se reduzca un poco esa carga que tiene de estar pendiente de tantas cosas. Yo creo que esas son las líneas principales en las que estamos trabajando. Y proyectos concretos, estamos justo los tres en el proyecto involucrado, o sea que yo ya lo menciono, Scale, que es un proyecto que se ha hecho en los 2 corredores que ha mencionado Josué, en el GEL y BCC, que están involucradas las diputaciones, Gobierno vasco, todos los actores que estamos trabajando en eso, al final para habilitar esos servicios que puedan alertar al conductor de lo que está ocurriendo en esas carreteras, más allá de su alcance de visión, digamos. Bueno, sí, completamente de acuerdo, ¿no? Al final tenemos 2 ámbitos, ¿no? Dentro del vehículo, ¿no? Todo, si te quedas dormido ya te monitorean ahí con cámaras, ¿no? Si levantas las manos del volante, pipi, ya se chiva, ¿no? Allí ya no puedes hacer nada. Y luego, supongo que luego lo comentaremos y que ellos lo comentarán mucho más detalle, mucho mejor que yo, ya ese matrimonio con las infraestructuras, ¿no? Que ahí ya, además, ampliamos toda esa información para que el conductor tenga más información de una manera sin abrumarle, para que coja las decisiones correctas y no se despiste, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo aquí también quería abrir otros meloncicos también, ¿vale? Porque también estamos los conductores, por ejemplo, ¿no? Aquí también pues, estamos el safety y el security, ¿no? También la seguridad de los conductores de transportes, ¿no? De mercancías, por ejemplo, importante también, ¿no? Pues hay un montón de que si robos, agresiones, y hay medidas que pueden ayudar también, y tecnológicas, muy tecnológicas, ¿vale? Que te monitorean, que te ayudan, etc. Pero luego cosas tan sencillas como tener parkings seguros para los conductores, ¿no? Que puedan tener un parking que esté vigilado, ¿vale? Y que puedan estar allí tranquilamente, ¿no? Y que aparte tengan una ducha y una cocina para poder comer, y una sala con una tele y para poder relajarse en esas horas que tienen que descansar, ¿de acuerdo? Y de la misma manera también, pues hasta, no sé, pues la multimodalidad, ¿no? Que fuese un matrimonio real y muy efectivo, que donde se pudieran meter temas, pues en el ferrocarril, ¿no? Eso también ayuda a la seguridad, ¿sí? Desde ese punto de vista, ¿vale? Luego, no voy a hablar mucho de esto, pero también los vulnerables, ¿no? Las bicicletas, los peatones, todos esos también son personas que sufren atropellos, accidentes, y ya también, ¿no? Que los vehículos puedan tener también, que ya los existen, ya hemos visto, ¿no? Donde te va chivando que hay un peatón, ¿no? Detrás de un coche y tal, eso es fenomenal, ¿no? Uno de los temas que pasa en los entornos urbanos, los coches en doble fila. No nos damos cuenta del peligro que es el coche en doble fila, porque sales de ahí, tanto cuando sales tú como peatón, ¿vale? Como cuando vas como conductor y estás pasando a un coche que va en doble fila y te aparece alguien ahí de repente, ¿no? Pues todos esos temas también son cosas que tenemos, ¿no? Muchas son de conciencia, pero también hay unas medidas no tan tecnológicas que son súper efectivas, ¿no? En ese aspecto, y que ayudan mucho a la seguridad. Y luego, bueno, aquí un tema también, bueno, que yo les lanzo, la automatización. Para mí la automatización es que yo, ¿no? O sea, joder, yo, claro, aquí en el sector del transporte, pues hay, como en todos los sectores, pues hay varios problemas, y uno de los problemas es pues la falta de conductores, etc., ¿no? Pues nosotros, ya hace igual 10 años, no lo sé, pues había unos proyectos que funcionaban a las mil maravillas de platooning, ¿no? Que iba un camión delante con un conductor conduciendo, y luego se ponían 4 o 6 camiones detrás y iba como un tren y funcionaba aquello, como yo he visto vídeos y digo, joder, sí funciona, ¿no? Claro, han pasado, no sé, igual 10 años y no se ve nada de eso, ¿no? No sé si hay, ¿no? Se podría... No sé por qué, no vemos pequeños pasos, aunque sea, ¿no? Porque no hay ni un pasito en ese aspecto, ¿no? Sí. Pues, es que justo luego iba a sacar el tema de platooning, pero ya que lo has sacado, o sea, al final
toda la automatización, porque ya no voy a ir autónomo, o sea, me quedo en la automatización, que es lo que creo que ayuda ahora mismo al conductor, el soporte que se puede automatizar para quitarle esa carga al conductor, requiere hacer muchísimas más pruebas y validaciones de seguridad que otras tecnologías, porque al final estás confiando la seguridad de esa persona a un vehículo, o sea, a una tecnología. Entonces, sí, funcionan, pero lo que ahora mismo está en fase de muchas pruebas, pues eso, en validación virtual, muchas pruebas en carretera, como para asegurar que cuando eso se ponga ya en autopistas realmente no suponga más peligro para el conductor de lo que era sin tecnología. Y ya en el caso ya de la automatización, que yo no pensaba abrir ese melón, pero ya que lo has sacado, la automatización completa siempre requerirá la intervención de una persona, sea con conducción remota para momentos extremos o de riesgo que no pueda superar un vehículo, o sea en algún tipo de control. O sea, entonces, cuando se habla de automatización parece que la figura del conductor desaparece ahí y, en mi opinión, que ahí ya es personal, no va a desaparecer. O sea, Nunca. Aquí me estoy metiendo donde no tendría que meterme, pero por lo menos en un futuro relativamente cercano, creo que por ahora la automatización, yo por eso siempre remarco automatización y no autónomo, la automatización está para ayudar al conductor y para, precisamente en seguridad vial, creo que puede aportar mucho en todos esos errores humanos que sí se podrían rebajar. Y si no, siempre va a haber, o por lo menos desde Europa ahora mismo esa es la directiva, que tenga que haber conducción remota para situaciones en las que raramente va a poder ocuparse un vehículo solo. Al final hay demasiada incertidumbre y siempre va a haber una capa extra de redundante de un humano, en principio. ¿Quieres comentar algo? Sí. Para contestar, yo creo que no, o sea, como dicen los americanos, not in my time life. No, esa es igual a ellos sí, pero a nosotros yo creo que ya no, lo veremos así. Ese nivel 5 no. Yo para cerrar el tema del conductor humano, ¿qué tecnologías? Yo voy a mencionarlas, ¿vale? Algunas. O sea, yo creo que el Driving Monitoring System existe hace mucho tiempo, pero tiene una implementación compleja. Porque cuando te metes, y yo quiero ser completamente tecnólogo en este sentido, no voy a entrar en temas políticos y menos con sindicatos de transportes de mercancías pesadas, ¿vale? No me quiero meter allí. Pero creo que a nadie le gusta, a esos grupos de gente que tienen todo su derecho, y yo no voy a pelear, los apoyo, pero no les gusta que los monitoricen. Tampoco les gusta a los conductores de Vizcaibus, ni a los de bus, ¿eh? O sea, no les gusta que tenga una camarita y que diga, ay, es que te has tenido una microsiesta. Oye, ¿qué pasa? Que has frenado un poco brusco en este último tramo de las 5 horas que cogiste el autobús. En la última hora frenaste más brusco, gastaste más gasolina. Oye, y si te ponemos una prima en tu sueldo, si eres el mejor conductor, el que ahorra más combustible de toda la cuadrilla, hombre, bien para ti y para tu nómina, pero tus amigos te van a odiar, no vas a tener amigos en el café. O sea, ese tipo de cosas, la tecnología está, pero no es fácil de introducirla en algunos sectores. Segunda tecnología, yo creo que hay que acabar con el efecto Nacho Cano. Los jóvenes no conocieron a Nacho Cano, es un grupo maravilloso, se llamaba Mecano, y que muchos crecimos con él, ¿no? Pero Nacho Cano tenía una habilidad impresionante. Ese tío tocaba en el concierto 4 teclados. Ponía 1, 2, 3 y 4 y tú veías a Nacho Cano haciendo esto. Y tú decías, qué tío más increíble. O sea, yo veo así a los taxis hoy en día, pero con las pantallas. Entonces ese es el efecto Nacho Cano, es tener a la pantalla de cobrar, la pantalla de acá, la pantalla que trae el coche, sus dos móviles, pues tienen dos móviles. Entonces tienen ahí, yo veo ese hombre tocando 7 pantallas y me dice, ay, no tengo red para pasar tarjeta, paga en efectivo y yo lo mato. O sea, pero bueno, eso, tenemos demasiadas pantallas que pueden distraer mucho más a nuestros conductores. Por citar el ejemplo del taxi, ¿no? De los camiones pasará lo mismo. También quiero hablar una cosa buena, el tema del café. O sea, no tienes que tener una cámara para que te salgan los coches modernos y que llevas 2 horas conduciendo, tómate un café. Y eso no necesita estar conectado, sino que te sale el cafecito. Pim, pim, café, date un break. Vale, bien.
Eso es porque vas contando la velocidad, los kilómetros que llevas y tal, más o menos a las 2 horas y tal. En fin, luego hay sistemas que en función de cómo tú conduzcas también se dan cuenta cuando estás cansado, porque vas haciendo así con el volante. O sea, eso también se hace, ¿vale? No con respecto a los conductores, pero con respecto a los usuarios vulnerables, vulnerable road users. Creo que hay un tema que es de cara ya muy a futuro, es el tema de la explicabilidad de la inteligencia artificial. O sea, nosotros tenemos contacto visual. Y yo aquí os he mirado a los ojos a varios de vosotros, ¿no? ¿Lo habéis notado? Vale, y eso genera confianza. Pero en una esquina, cuando está pasando un paso de cebra, salvo Italia es un caso aparte, Roma específicamente es un caso aparte, hay un contacto entre el peatón y el conductor, donde hay un diálogo que dura 1 microsegundo, y es, estoy aquí, sí, te he visto, vale, ¿me dejas pasar? Por supuesto, adelante, gracias, majo, a luego. Todo eso pasa en 1 microsegundo, ¿eh? Pero cuando el coche no va con un conductor, no genera confianza al usuario de la calle. Entonces, claro, colocar sistemas, algún sistema de alarma, hay unos coches que ya tienen como que en la parte del capot que cambia de color para que se vea que te he visto. O sea, un te he visto, estás allí, vives. Wow, el reconocimiento, ¿no? Qué importante es, sobre todo de usuarios vulnerables, pues si no te lleva el coche, ¿no? Bien, y yo creo que voy a parar, pero había otros comentarios. Sí, el GSDC en 2011, luego hubo un GSDC Game en 2015. Un tal Álvaro Arrue lo organizó, por cierto, presidente de Básica. Álvaro, me acuerdo porque yo participé en esa competición. Fue la primera competición en Europa para temas de coche autónomo conectado, Grand Cooperative Driving Challenge, en 2011. Y hicimos CACC, platooning, con vehículos y con infraestructura específica entre Eindhoven y Helmond, en Holanda. 2 semanas maravillosas y haciendo pruebas con mucha gente y tal. ¿Qué pasa? Que claro, necesitas el apoyo de la infraestructura para que se comuniquen y sepan monitorizarte en todo momento. Y la tecnología de los coches. Por eso esos demostradores existen de hace más de 15 años. Y ahora tenemos los corredores. Creo que es una ventaja competitiva para el País Vasco impresionante. Porque tenemos los corredores y ya los coches empiezan a tener tecnología suficiente. ¿Por qué no planteamos algo de hacer un proyecto complejo para una gestión de pelotón de tal? Bueno, ahí dejo eso, pero bueno. Sí. Bueno, yo iba a hacer... Me ha gustado mucho el apunte que has hecho del tema de parkings seguros, porque si uno de los principales causas, ¿no?, de accidentabilidad es la fatiga, el estrés, el cansancio, pues imaginaros, ¿no?, una persona que no puede dormir en unas condiciones de seguridad mínimas, ¿vale? Ya no me refiero a una gran habitación de hotel, sino que tenga la seguridad de que donde está durmiendo esa noche, donde va a pasar esa noche, pues pueda hacerlo con tranquilidad dentro de su habitáculo. Luego, por otro lado, también quería hacer otra mini pregunta, pero bueno, yo creo que Josué ha contestado perfectamente, y es que con respecto, ¿no?, al tema de la implementación y la integración de todas estas nuevas tecnologías en una cabina de un camión, lo que está provocando es más despistes, ¿no? Y dentro de esa segregación de datos de las causas de accidentabilidad, uno de ellos es el despiste. Pues bueno, pues cada vez se está detectando que más despistes son debidos a eso que comentabas tú, ¿no? A ese like casi obligatorio, a esas señales que se está emitiendo. Entonces entiendo que ahí también en ese sentido se estará trabajando en algunas líneas de desarrollos de tecnologías. No sé si queréis hacer algún comentario a esto o... Yo un apunte, si puedo. Sí. Además, hoy me toca el papel de defensora. O sea, creo que con lo que ha dicho estoy de acuerdo, que muchos ven mal la monitorización porque se ve como un control, pero por eso quería insistir en que eso se tiene que transformar en ayuda al conductor, no tanto control, que es a lo que estamos tendiendo primero. O sea, al final, toda esa monitorización del conductor tiene que ser para avisarle, ayudarle, incluso que el vehículo tome algunas decisiones por él y no tanto para esto. Pero con lo que estabas comentando, yo sí soy gran defensora de que todo esto amplifica un poco la información del conductor y no tanto que aumenta distracciones, pero sí que es verdad que en estas fases iniciales de la tecnología
hay que trabajar mucho en cómo se integra eso de cara a que el usuario tenga esas comodidades y no tanto que sea sumar pantallas o... Entonces, al final sí que ahora se está tendiendo mucho a meter en los proyectos la parte social y la del usuario para que se monten, vean, incluso el chofer del camión vea un poco cómo funcionaría, qué ve mal, o sea, tengo demasiadas pantallas, demasiadas distracciones. Creo que hasta ahora estábamos en una fase poco madura de la tecnología, ahora que estamos más maduros, sí se está involucrando al conductor para que sea menos distracción y no precisamente de más. Me parece importantísima que se les involucre, y a esto también comentar, ¿no?, que antes se hablaba de lo del tema de la formación, sí, pero a veces da la sensación, ¿no?, como que se le hiperforma al chofer en este caso y que se le dota cada vez de más responsabilidades aparte de lo que es la propia de conducción, o sea, la propia conducción, que es a lo que se debería, digamos, un poco de destinar. Dime. No, perdona. Sí. No, sois vosotros los que tenéis que hablar. Yo hay alguna quiero cosa aportar que voy a ir comentando porque me, no sé, por centrar un poco el debate y... Sí, sois vosotros, vamos. De hecho, nosotros nos han ido, bueno, más en el pasado, proyectos han ido a pique porque no contábamos con el conductor, con el usuario, y luego autónomamente. Y eso de la monetización, perfectamente de acuerdo. Por eso hay que explicarlo bien y hay que identificar bien las ventajas. Y eso que pones ahí tiene que ayudar al conductor. Si no le ayuda al conductor, tienes un problema en el proyecto, ¿vale? O en la implantación. Y luego, otro tema, bueno, también, o sea, nosotros, bueno, estamos haciendo el seguimiento le pasaba lo mismo en el transporte público, ¿no? Se ponía el ticketing de no sé qué, ¿no? Una máquina. Luego venía otra, hay que poner una cámara y tal, no sé, vale, pues con otra empresa se ponía otra cámara en el autobús con otra SIM distinta, ¿no? Al final los autobuses terminaban con 6 SIMs o lo que sea, instalaciones completamente distintas. Pues ahí también, bueno, ¿no?, se ha cogido también un poco el liderazgo y lo que se ha hecho un estándar de plug and play, ¿de acuerdo? Y eso también, bueno, desde los operadores logísticos así también nos transmitían un poquito la misma, ¿no? O sea, es que vas de aquí hasta Polonia, tienes no sé cuántas vías test, no sé cuántos, ¿no? Entonces, bueno, un poco ahí sí que hay soluciones y lo que tenemos que hacer también es ver, copiar lo que se está haciendo en unos sectores para aplicarlo, ¿no?, en otros, ¿no? Perfecto, estupendo. Y bueno, también antes comentaba el tema de la formación, ¿no? Yo pienso que nosotros tenemos, y voy a decir más en Euskadi, entiendo que en todos los sitios, pero un personal súper cualificado, o sea que nuestros choferes tienen una formación y una formación continua excelente. A veces igual, y esto ya sí que es opinión, ¿no?, habría que formar también al resto de conductores o de usuarios de la infraestructura, porque... O revisar ciertas cosas, ¿no? Porque un camión cargado con una bobina tiene, digamos, ¿no?, legalmente creo que son 50 metros de distancia lo que tiene que cubrir, y cuando en un frenado con ese tipo de carga va a recorrer casi 180 metros, ¿no? Entonces, bueno, el resto también de usuarios de la vía deberíamos de tener más formación con respecto a lo que supone conducir en una vía, compartiéndola con transporte de mercancías pesado. Que no se te crucen delante, van a hacer las tijeras. Por ejemplo. Sí. Solo matizarte una cosa, no son 50, al menos, eso es. Si puede haber 70, 80, mejor. Sí, pero es lo que más o menos lo que te orienta, ¿no? Lo que dice la ley, que tienen que ser unos 5, o sea, en vez de 10, el transporte pesado, 50, ¿no? Lo que ocurre es que los camiones y vehículos pesados, también los autocares, son muy recurrentes. Cuando la gente no cumple las normas y las señales de tráfico y hay mucho atasco, sabes que, bueno, te vas haciendo el remolón. Si ves un camión, un autobús, vas muy cerquita, porque cuando el otro coche avanza, el vehículo pesado no tiene el mismo reflejo. Entonces deja 10, 12, 15 metros y es cuando aprovechas a frenar y el conductor, pues, no tiene más que clavar los frenos. Entonces, con bobina o ciertos animales, eso es un alto riesgo. Sí. Un 30-40% de los accidentes de vehículos pesados en España, según el Instituto ISTI en Huesca, tienen como reflejo destino. Sí. Sí, aquí por bobina también solemos ver bastantes apartes de tijera. Sí, bastantes. Será por tierno aquí. Sí. Sí, bueno, pues ahora igual nos centramos un poco más, ¿no?, dejando la figura de lo que es el chofer en lo que es el vehículo.
y en todos esos retos, trabajos que se están desarrollando en torno al vehículo. Se supone que, por ejemplo, es cierto que no hay mucho dato específico, ¿no?, de accidentabilidad y por regiones, y muchísimo menos si ya te vas un poco más a bajas un poco al criterio del motivo de ese accidente, ¿no? Uno de los pocos datos que he encontrado para contextualizar esta parte de vehículo habla del transporte de mercancías peligrosas, que este sí que suele llevar un seguimiento un poquito más especial, ¿no? Y nos dice que en Euskadi los vehículos implicados en el accidente de mercancías peligrosas representan deficiencias técnicas en más del 30% de los casos analizados. Y luego otro dato que también se encuentra fácilmente es que en Vizcaya en concreto, entiendo que en Euskadi también, por quien va a ser quien hace estas revisiones, estamos por encima, o sea, tenemos, en teoría, tenemos mayor tasa de defectos en los vehículos que en otras regiones. Si bien es cierto que este dato es un poco confuso, porque si arrascas, lo que encuentras es que hay un nivel de control bastante más elevado que en otras regiones, pero bueno, ahí tenemos también otro elemento importante dentro de lo que es la seguridad vial, que es el propio estado del vehículo, ¿no? ¿Qué es lo que más falla? Pues suele ser todo lo que está relacionado con el neumático, que al final es lo que toca con tierra, ¿vale? Es decir, neumático, freno, bueno, todo eso. Aparte también sistemas de iluminación, suspensión, dirección y también deficiencias en temas de mantenimientos, ITVs o lo que fuera. Con respecto, volvemos un poco, ¿no?, a lo que es el tema de las nuevas tecnologías y cómo pueden ayudar a paliar este tipo de situaciones o cómo están ayudando. ¿Cuáles serían los principales elementos de seguridad activa, por ejemplo, en los que desde la perspectiva tecnológica se está trabajando para colaborar en esa reducción de accidentabilidad por motivos del vehículo? Bueno, en el vehículo yo creo que se ha avanzado bastante, ¿no?, en todo lo que son los ADAS, todos estos sistemas que ya hemos mencionado, ¿no? Luego, pues, ¿no?, bueno, yo hablaba con un camionero y decía, es que ya, joder, ya hace todo. El vehículo, los nuevos, aceleran, frenan, te llevan, cuando subes la cuesta para ahorrar combustible también tienen ciertos algoritmos. O sea, yo creo que en el vehículo, luego vosotros me comentaréis, ¿vale?, se ha avanzado un montón dentro, ¿no? Ahora también está conectado, pero ahora el siguiente paso es conectarlo, unirlo a la infraestructura y hacer que esas decisiones sean mucho más inteligentes. Entiendo, ¿vale? Luego ya vosotros ya me caneáis luego, ¿vale? Y luego, joder, también están las inspecciones técnicas, ¿no? Pasamos las inspecciones técnicas y ahí, pues, todo lo que tú me has comentado, entiendo que ahí se deberían de ver, identificar todos estos defectos y poquito yo creo que el vehículo es uno de los factores ahora mismo que más tecnología tiene y más adelantado está en cuestión de seguridad. No sé si compartís. Aviones. Aviones son el sistema de transporte más seguro. Bueno, pero con dos motores así cualquiera, ¿no? O sea, un coche tiene uno. Bueno, los híbridos no cuentan, pero esos van a desaparecer, ¿eh? Boeing 787 tiene unas 15, depende de muchas cosas, pero tiene 15 millones de líneas de código. Líneas de código, chavales, programar código. ChatGPT lo hace por ti. No, en serio, ya programa muy bien. El ChatGPT 5, madre mía, ¿cómo está? Bueno, el coche de lujo, un coche de lujo hace 4 años ya tenía 120 millones de líneas de código. Un coche moderno tiene más del 50% del precio, es electrónica. No estoy haciendo publicidad a mi carrera, es electrónica e informática. No es mecánica, no es el chasis, o sea, los mecánicos, o sea, son gente que yo admiro muchísimo. Pero una de las cosas que tienen los coches hoy en día es que son horrorosamente iguales. Antiguamente tú veías un coche italiano, un chino, me acuerdo de los Lada, un ruso, decías, ¡guau! Un coche ruso, un coche tal. Diga. Yo tengo una pregunta por la electrónica de los coches. Sí. Es que hace poco tuve una avería con el coche y era un chip en el sistema del depósito de gasolina. Y bueno, lo que hicieron en el taller, en vez de cambiar esa simple pieza,
cambiaron todo el tanque. 2.000 euros y medio por una cosita así. Eso... Voy a hablar sobre mi pasado. Yo tuve un Fiat Brava y trabajaba en un centro en el CSIC y tenía un taller. O sea, yo reparaba mi coche autónomo. Entonces, claro, me fui a pasar la ITV y me salía la alarma del airbag. Fui y pregunté lo mismo que tú. Me enteré que había 15 airbags en mi vehículo. No sabía, pensaba que había uno, el del frontal, pero no, había 15, los laterales, tal, todo eso es para protegerte. Claro, me salía 1.200 euros. Mi coche no valía eso. Entonces yo decía, no puede ser. Esto que voy a contar es ilegal, y eso no se hace. Pero yo desmonté el tablero, cambié el LED, apañé el circuito RC para tener un TAO de 5 segundos, porque cuando pasas la llave, si se descarga en 5 segundos y se apaga la luz, está bien. Y pasé la ITV. Sí, madre mía. Bueno. A ver. Oye, a ver. Que Él se nos va de intervino. las manos. Ahora, no he terminado. No he terminado. No, lo afirmo. Lo que pasa es que eso ya no lo puedes hacer. Era un Fiat Brava del año 2000. Podías desmontarlo. Hoy en día, tú vas al taller y lo primero que hacen es conectarse al CAM del vehículo y decirte, esto es lo que tiene malo. Oye, hay que cambiarlo todo. Ahí estás entrando en un tema de fabricantes, cadena de valor, se están vendiendo menos coches. Yo, si en vez de venderte una pieza de 200 euros, te vendo una de 2.000, oye, no sé, o sea, ahí entran otros factores, ¿vale? Lo que sí te digo es que cada vez los talleres mecánicos, yo creo que deberían llamarse talleres electrónicos, porque al final lo que hace es cambiar piezas. Mecánica falla muy poco, o sea, bueno, falla por el desgaste, como cualquier otra, pero estoy de acuerdo contigo que eso, ya esas cosas que se hacían antes, que están muy mal, chicos, en casa no lo hagáis, no, que está muy mal, ya no las puedes hacer porque no te lo permiten. O sea, la electrónica actual, tú desmontas el tablero y bueno, cambia un LED, imposible, porque son de estos así sobre superficie, o sea, imposible que los cambie. Pero bueno. Bueno, pero yo, no grabes ahora tampoco. Yo hace nada he llevado un semirremolque a pasar la ITV con otra cabeza tractora, porque en esa otra cabeza tractora no marcaba un chip. Sí. O sea, en vez de quitar la esta, he cogido y he cambiado la cabeza tractora entera. Eso no es ¿No es legal? A mí, yo lo he llevado a pasar con una cabeza tractora que no marca no le marca en ese, no le marca el fallo que le marca con otro. Sí. Entonces, antes de la ITV lo que hay que hacer es al taller. No, sí, claro, apagar el dineral por un chip, una luz. Volvemos otra vez a lo que he dicho. Tanta tecnología, tanto control, tantos sistemas y al final siempre es el conductor. Y voy a hacer una pequeña matización. Si me permitís, se habla mucho de choferes. Se habla mucho de choferes, camioneros. Desde CTM hay una cosa que siempre me han dicho cuando es la única profesión que he conocido y la que amo, ¿no? No hay choferes, no hay autobuseros, no hay taxideros, no hay Uber. Según la Ley de Transporte y Tráfico, quien se gana la vida con una contraprestación económica por dinero gobernando un vehículo se llama conductor profesional. No hay piloteros. Conductores profesionales. Me da lo mismo que sea un taxista que el que de camión más grande. Pero si al final todo que en la decisión del conductor hago esto, hago lo otro, ¿cuánto vale la seguridad vial? Vuelvo otra vez a la formación. Con la formación, todo tiene un coste en la vida. La seguridad vial, no hay que creer en ella. No vale eso. Hay que practicarla. Y si para la seguridad tuya y de los demás, antes de ir a la ITV, hay que ir a un taller para que arreglen y maticen eso, hay que hacerlo, porque si empezamos a poner precio a la seguridad, estamos igual que hace años.
A mí también me ha pasado y no encontraba la avería y fui antes y no la encontraron, o sea que... Bueno, Yo llevo los camiones bien, van a los talleres reparados, incluso a los de la ITV muchas veces les hemos dicho, es bueno traerlos para ver fallos que yo no veo. Y de aquí ya voy al taller y lo reparo. Pero te digo que ese tipo de fallo, si con otro vehículo no me lo hace, es que el camión va igual de seguro y no le tengo que llevar al taller a que me cambien el motor entero. Que cuesta, si le costaba eso, imagínate en el camión. Yo voy a hacer otra confesión, ¿eh? Yo he vuelto a comprar mi coche este verano. Sí, casi 5.000 euros porque tuve que cambiar la cadena, o sea, el tiempo, tal, o sea, y ahí tenía un bote de aceite, pero bueno, lo tuve que comprar otra vez porque ya tenía 10 años y dije, oye, no, con ese dinero no me puedo comprar un coche nuevo de 7 plazas. Entonces, pues, a repararlo, pero bueno, salió un dineral. Bueno, y yo voy a recuperar mi mesa. Yo te iba a ayudar ahora, ¿eh? Iba a encaminar un poco, Sí, no, pero... no. Gracias, dale. Veo que el debate está... No, pero bueno, voy a intentar mezclar. Yo lo que iba a contestar era un poco, para mí, hadas y conectividad, como estamos diciendo, que al final el vehículo ya no es un elemento suelto, que está interconectado con todo su ecosistema, pero sí que es verdad que con el debate que se está abriendo, claro, los vehículos cada vez tienen más sensores y cada vez son más software. Entonces, sí que estoy de acuerdo en el que estamos ahora en un periodo de transición en el que pasan estas cosas, que de repente por un sensor te cambian todo y te cobran, que ahí es verdad que yo tampoco entro en el mundo de los fabricantes ahora lo que estén haciendo, pero sí que nos va a requerir ahora una transición de cómo se mantienen esos sensores, cómo se actualizan esos softwares. Al final, el Software Defined Vehicles, que se llama, que al final no deja de ser un móvil, un coche ahora mismo, cómo también se actualizan en temas de seguridad, porque un sensor puede fallar y al final el sensor te está diciendo que algo está mal, te lo cambian, te cobran y no era verdad que estaba mal. Entonces, todo eso ahora se está trabajando como líneas futuras porque es verdad que estamos sensorizando tanto que eso también se tiene que mantener y tiene que ahí sí creo la monitorización para control. Sí que hay que controlar si esos sensores están bien, si se mantienen adecuadamente y no que sea al final esa disyuntiva en la que estamos ahora entre lo mecánico y lo digital. Esa maduración, ¿no? Sí, de la tecnología sí, que tal vez haga sí, falta un eso poquito es. más. Fernando. Sí, estoy completamente de acuerdo, estamos en transición, pero el problema ese sigue estando ahí y va a seguir, ¿no? Solo una punta, antes en los teléfonos móviles podías cambiar la batería tú mismo, ahora ya está esto más sellado que la hostia y eso se ha quedado tal cual, ¿no? Y al final pues me da la sensación que cuando nos falle el chip del combustible vamos a tener que cambiar todos el depósito. Bueno, antes ha comentado un poco, ha hecho un apunte Josué, que era una nota que yo tenía hecha para comentarla hoy en la mesa, ¿no? Y es que has comentado que has puesto el símil del Boeing y comentado que lleva 2 motores. Ahora hay otro gran melón, ¿no? Que es el tema de las furgonetas, ¿de acuerdo? Y el transporte, ¿no? Y las diferencias que hay a nivel legislativo y regulatorio entre el transporte de mercancías en furgoneta, hasta 3.500, 4.250 si son eléctricas, o en un camión. Y que sí que es cierto, ¿no? Que se está viendo un aumento bastante importante, sobre todo en frontera, de transporte internacional, que se está haciendo pues porque te puede salir más económico en ciertas ocasiones el lanzar dos furgones o 3 que un tráiler. Entonces, dentro de lo que son la integración de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, ¿veis que puede haber diferencias entre lo que se puede implementar en un furgón y en un camión? Y principalmente, ¿cuáles serían? No, a ver, hay tecnologías de base, ¿no? O sea, hay tecnologías de base y de hecho lo bueno que tiene la industria del automóvil es que lo abarata casi todo, o sea, porque se produce a unos volúmenes muy altos. Luego hablaremos de la calibración de la altura de la cámara o de los sensores en un camión y en una furgoneta y en un coche es diferente. Pero eso es otro, eso tiene que ver ya con con la parte más software, pero a nivel de sensor es prácticamente los mismos. Puede que necesites alguno más. Yo el tema de la furgoneta nos pasó en un proyecto que tuvimos que automatizar a una cabeza tractora. Claro, ¿dónde pones los sensores en un camión? Negros, En la parte de atrás vas a poner un LIDAR, si se va a romper, o sea, si eso es carga. Entonces, allí es donde la infraestructura, y voy a retomar lo que tú decías, Fernando, juega un papel clave para este tipo de escenarios. Porque si tú tienes una furgoneta
que además tiene la ventaja tiene una gran ventaja con respecto a un coche. Es más grande. Con que sea más grande, ¿qué quiere decir? Que los algoritmos de percepción que yo puedo instalar en otros coches o en infraestructura la van a ver mejor. Simplemente porque es más grande. ¿Vale? O sea, se detecta mejor a una persona grande que a un gatito pequeño. Sí, porque simplemente las capas del LIDAR pues detectan mejor. ¿Vale? Y para solucionar ese problema en ese proyecto lo que hicimos fue colocar los sensores desde la infraestructura y le mandábamos la posición a la cabeza tractora. ¿Vale? Y así posicionabas. Entonces puede pasar lo mismo con las furgonetas. Por eso creo que las furgonetas pueden llevar a ciertos sistemas a un cierto límite, porque no puedes ver por atrás, porque tienes mucha mercancía, donde la infraestructura puede jugar un papel clave para ayudar a posicionar esa otra visión, ¿no? Eso yo creo que podría ser clave también. Colaboración, tecnología embarcada con infraestructura a través de comunicaciones. De acuerdo, si os parece bien, abrimos este tercer bloque de infraestructura, que era el que teníamos. Yo quería pendiente, puntualizar una cosa, si podía, de las furgonetas, perdón. O sea, al final estoy de acuerdo con el apoyo a la infraestructura y en lo que vayamos ahora a abrir. Pero sí que, cogiendo la puntualización que ha hecho Juan Antonio, que me ha gustado, todos son conductores profesionales, todos son vehículos, por eso todo el rato yo por lo menos estoy intentando hablar en genérico, porque luego hablamos de transporte, habrá diferentes usos, diferentes tipos de conducción, pero la tecnología al final se está aplicando igual en todos. Pero sí creo que estamos llegando a un punto, y por eso, que creo que antes no lo he mencionado, que estamos generando entornos urbano, interurbano, rural, confinados, todos los tipos de entornos en los que se pueden encontrar estos diferentes modos de transporte y conductores, porque sí hay particularidades luego en la forma de conducir, en situaciones a las que se enfrentan. Entonces, sí que, por mucho que hoy nos toque el papel de defensores de la tecnología, sí creo que la tecnología por tecnología no es nunca. O sea, tiene que ser para una funcionalidad concreta y un contexto concreto que tenga sentido. Y lo mismo para la automatización, ¿eh? Yo no creo en que todos los vehículos tengan que acabar siendo autónomos, para nada. Creo que hay ciertas zonas, por ejemplo, en zona rural tendrá probablemente más sentido que en zona urbana, y igual en furgonetas ciertas automatizaciones tienen más sentido que en un camión. Entonces sí que creo que hay que hemos llegado al momento en el que, por mucho que los sensores y todos sean los mismos, que sea el tema de dónde colocarlos y hablar con la infraestructura, sí que creo que hay que particularizar en ya funcionalidades de problemáticas que tengan las furgonetas. Entonces sí que, por ejemplo, nosotros sí estamos sensorizando ahora una furgoneta Mercedes para hacer pruebas en urbanos, sobre todo, por muchos tipos de conducción que se encuentran, monitorizar ese tipo de conducciones, situaciones de carga y descarga que son muy diferentes a los camiones, que al final sí que con infraestructura se les puede dar un soporte. Entonces sí que creo en la particularización luego de las furgonetas para un problema concreto que hay en muchos sitios. Entonces estamos hablando un poco, lo que comentabas tú también, ¿no? La personalización, sí, ¿no? del conductor, ¿no? Ya estamos hablando de cosas concretas. Me gusta. Vamos a acabar con proyectos nuevos. Sí, me gusta. Fenomenal. Bueno, comentaba antes de que interviniera Sara que lo que vamos a hacer ahora es integrar, ¿no?, esta parte de infraestructura que no se ha dejado de escuchar desde el principio, ¿no? Aunque hemos hablado de profesionales del transporte, del propio vehículo, y ahora integramos, ¿no?, lo que es ya la plataforma por la que circulamos, esa integración de la infraestructura, ¿no?, en toda esta comunicación que se hace a través de las redes, de las nuevas tecnologías. En Euskadi, y concretamente estudios de la seguridad vial de la Diputación Foral destacan que la combinación de pendiente, tráfico pesado y deficiencias puntuales en la señalización sobre el patrón más repetido en la hora de la accidentabilidad. En este sentido, integrando también un poco, si os parece, climatología, bueno, y todos los factores que puedan ser fruto, ¿no?, de siniestros dentro de lo que son los accidentes que vienen provocados, digamos, por la infraestructura, o si no, integrarlo en un todo dentro de que avance, en qué líneas se están trabajando, ¿no?, en pro de esa mejora de la seguridad vial desde la perspectiva de infraestructura. Puedo. Creo que, bueno, se ha tocado ya mucho la infraestructura, pero uno de los puntos clave es el tema del estado de los árboles. O sea, no es lo mismo en verano, que están todos llenos de hojas y que, o sea, en muchas circunstancias van comiendo y tapan los paneles.
Pero incluso como queremos ciudades más verdes, y eso está muy bien, yo me enojé mucho con un señor de un camión este año. Casi me atropella en mi calle. Pero luego lo pensé bien y es que creo que no vio el semáforo. Pero no vio el semáforo porque era pleno verano y claro, el árbol tapaba completamente el semáforo. Pero claro, se lo tragó y casi me mata. Pero lo que quiero decir es que estamos trabajando en sistemas para detectar justamente cuando, a través de sensores embarcados en los vehículos y desde la infraestructura en comunicación, podamos detectar cuándo hay que podar una parte de la carretera, por ejemplo, o incluso cuándo sería bueno hacer mantenimiento a ese corte de árboles en las ciudades, porque justamente es un problema grave, porque ya no ver un semáforo y pasar en rojo, pues aumenta las probabilidades, ¿no? Entonces ese es uno de los temas en que estamos investigando, con algo específico en infraestructura. Si quieres comentar algo. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Además, esto se está dando en rutas que hasta ahora incluso no se mantenían tanto como vías principales, que cada vez más, como dependemos tanto de sensórica, sí que te compro la importancia del mantenimiento, incluso utilizar los vehículos para que informen de todos los temas de mantenimiento que haya que hacer. O sea, yo sí que de conectividad ya hemos hablado un montón. O sea, sí que creo que la infraestructura, como he dicho al inicio, ha pasado de ser pasiva a activa. O sea, sí que tiene muchísima sensórica y puede informar muchísimo al vehículo o a los peatones o de información que no ven. Pero aparte, ahí sí quería remarcar temas de compartición de datos, interoperabilidad. O sea, porque al final ahora mismo hay muchos actores que operan, bueno, que gestionan carreteras, hay diferentes departamentos de infraestructuras, que al final cada uno hasta ahora se tenía que ocupar de su ámbito, y ahora que está todo tan conectado entre infraestructura, vehículos, todo, sí que ha llegado el momento en el que esa colaboración es cada vez más importante, porque tú si no tienes el dato nunca vas a poder o mantener o avisar, alertar de que en esa infraestructura algo está ocurriendo o que la meteorología es de cierta forma. Entonces, aquí sí quería remarcar la importancia de la colaboración público-privada en las infraestructuras, que en Euskadi se está dando mucho, desde espacios de datos, que ahora esto tú podrás contar mejor, desde espacios de datos para compartición entre administraciones, hasta pues los corredores en autopista, que al final sí que están colaborando mucho las administraciones para hacer esas carreteras inteligentes y bien mantenidas, creo. Sí, bueno, completamente de acuerdo. Ya las carreteras ya va a haber un salto, ¿no? Ya van a ser inteligentes y activas. Luego, bueno, y a mí me gustaría pues un poco mencionar un poco dos proyectos, ¿no? De dos empresas vascas, ¿vale? Que van en eso, ¿no? Una se llama Asimov, que estuvo en la jornada anterior, un poco en lo que ha dicho Sara, y posiblemente también en lo que has comentado tú de la vegetación, ¿no? Con tecnología de visión artificial, etc., pues, y con ciertos sensores en un vehículo normal te puede detectar pues irregularidades en el firme, del asfalto, señales mal colocadas o que están tapadas por vegetación, y además te hace un informe completo, y ese informe ya puede ir a una actuación de mantenimiento y de corrección, ¿vale? Eso es un hecho. Entonces, con un tema muy tecnológico, pues ahí tenemos actuaciones ya de mantenimiento que son imprescindibles, ¿vale? Para la seguridad. Y otro, pues un poco lo mismo, otro proyecto que también es de otra empresa aquí de Vizcaya, que se llama, bueno, Sener, que ya la conocéis, estaban aquí, pero bueno, me tomo el lujo de comentarlo, ¿vale? Pues es un gemelo digital, además está orientado a los motoristas, que lo ha apuntado aquí, ¿no? Que lo ha comentado antes, que el 50% de las muertes son de motoristas, ¿no? En Vizcaya, creo. Y en este gemelo digital, pues hay una colaboración con las infraestructuras, como bien ha comentado Sara, y con los motoristas también. Es un gemelo que hay pues es como un videojuego donde se monitoriza. Han hecho ya una prueba, un tramo en Vizcaya, un tramo donde hay muchas muertes por accidentes de motoristas, sobre todo. Y luego con los motoristas pues van identificando qué tramo se tiene que coger en esas curvas, ¿vale? O
sea, todo tecnología, y lo ves, pues eso está todo monitorizado ahí en las pantallas, con una moto, ¿no? Y de ahí lo que van a sacar es una solución, un resultado muy poco tecnológico. Lo único que van a hacer es, han estado identificando cómo pintar las carreteras, mirando un montón de continentes y países, ¿vale?, para pintar las carreteras de cierta manera para que el motorista, cuando entre en esas curvas, sepa cómo tiene que cogerle el trazado, ¿vale? Entonces, de ese punto de vista, pues ahí tenemos, ¿no?, un poco las infraestructuras, la tecnología, ¿vale?, que van a ser muy tecnológicos, ¿vale?, pero también hay temas que que los resultados tienen que ser prácticos y pragmáticos, ¿sí? Sí, yo quería una última puntualización. Ay, me he adelantado. Y luego ya, sí, que al final, en un caso que nos ha pasado a nosotros también, el proyecto se llama Landago, que es de conducción automatizada en entorno rural. Al final este proyecto era entre Abaltzizqueta y Amezqueta, que no sé si conocéis, pero es una carretera así, con muchas curvas, muchas pendientes. Entonces ahí, porque siempre que hablamos de infraestructura inteligente, corredores, siempre se habla de autopistas y de vías principales, pero al final todos estos servicios conectados y automatizados se van a dar en muchos sitios, y ahí es donde la infraestructura ahora mismo flaquea más. O sea, estamos un poco habilitando pues que tenga que tener 5G, porque al final las latencias son muy, muy importantes, que la infraestructura está bien mantenida, la infraestructura conectada. Pero al final, claro, ¿cómo despliegas todo eso o cómo escalas a todo Euskadi? Que esto también va a ser un tema. Estamos ahora todo el rato en pilotos, pero toda esta infraestructura inteligente hay que ver cómo se escalará como para que estos servicios tengan sentido en todo Euskadi. Bien. Iba a comentar ya casi por ir finalizando que está quedando claro, ¿no?, que la integración de las nuevas tecnologías es crucial para la mejora de la seguridad vial y conseguir ese objetivo de víctimas cero. Entonces, os iba a proponer, para cerrar ya lo que es la sesión, si queréis que cada uno hagáis eso, una última reflexión o comentario, o como veáis a modo de despedida. I'm gonna miss you. No, yo quería hacer un matiz porque también me gustó mucho la presentación que hizo Saner en el ITS Euskadi hace un par de semanas. Porque, vale, yo aquí no quiero dar pena, pero es que también soy sobreviviente, pronto va a ser un año, de un accidente de moto. Tuve un accidente de moto en Irún. Y en Irún las rotondas tienen un problema. Es que no, el tanto por ciento que has dicho antes me parece que era de Guipúzcoa, que es donde más accidentes de motos están teniendo. Sí, pero hay también, sí, pero no, 41% decía ella, pero hay un tema, es que las motos, claro, yo creo que ha bajado mucho los accidentes en coche y no en motos. Entonces, claro, eso aumenta el porcentaje de las motos. No, yo o sea, quiero decir que también hay que verlo desde ese punto de vista, O sea, es que las motos, la tecnología, al final, cuando tú pierdes el control en una moto, y me ha pasado, no puedes hacer, o sea, y ahí te quedas a la buena de Dios, o sea, ¿vale? A ver, si cuando caiga no me pasa tanto, ¿vale? Y fue a las 7 de la mañana, estoy convencido de que frené en una de las flechas blancas. Hace 2 meses crucé un paso de cebra, también por esa hora, era muy temprano, y casi me caigo. Digo, ¿pero y esto? Claro, entonces, igual, hay algo pasa ahí en esa superficie. Y la reflexión a la que quiero llevar todo esto para cerrar con el tema que estamos hablando hoy es que la infraestructura, por muy inteligente que sea, lo que va a hacer es recibir datos. Necesitamos datos. Necesitamos datos de los móviles que se están moviendo, de los móviles de los peatones, también de los coches que están conectados. Entonces, los que tienen la mayoría de sensores son los coches, ¿vale? Entonces, es importante esta unión de coche-infraestructura. Pero la infraestructura sola, con las cámaras y los sensores que pueda tener, no va a llegar a todo, ¿vale? Entonces es importante considerar que a veces ese tipo de cosas que nos pueden pasar por el pavimento, por medir la humedad. Hace tiempo vi uno, no sé por qué no se desarrolló más, pero era colocar un micrófono en el... ¿Cómo se llama? No sé cómo se dice en España, guardafango. Creo que aquí no se dice... Guardabarros, ese. El guardabarro. Poner un micrófono en el guardabarro porque suena diferente o sea, poder medir el μ de adhesión al suelo, que es siempre el factor en los modelos de Pacheca de las ruedas, perdón. Una fórmula matemática. ¿Y qué pasa? Que si tú lo estimas bien, puedes tener un modelo más real del vehículo.
Pero claro, eso es un sensor colocado en un vehículo. Y que poder transmitir esa información y poder contar con eso sería maravilloso. Yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas, pero creo que en el entorno tenemos que aprovechar lo que tenemos con los corredores, con los vehículos cada vez más automatizados y con los diferentes entes del gobierno abiertos a poder hacer cosas, ¿vale? Entonces, bien. Gracias. Para concluir, Sara. Sí, yo un poco como conclusión, un poco como con lo que he empezado. O sea, creo que hemos llegado al punto de maduración suficiente ahora como para empezar a evaluar que realmente todas estas tecnologías se están aplicando en funcionalidades que tienen sentido y que funcionan de la forma que queremos de cara pues, al conductor y así lo que hemos hablado, pero también evaluar su impacto en temas como la seguridad vial. O sea, que no sea un beneficio potencial que creemos que puede tener esta tecnología, sino realmente ya empezar a probar en entornos reales como para ver si ese impacto en seguridad es real y realmente aporta. Creo que estamos ya en ese punto de ver si todo lo que hemos hablado de infraestructura, vehículos, conectividad, datos, si todo eso, trabajando entre todos y colaborando, realmente hace que tengamos soluciones que impacten en la seguridad vial y realmente tener pruebas de ello. Creo que mi conclusión sería esa. Fernando, para concluir. Vale, por comentarte aquí, en los pasos de cebra aquí en Bilbo, yo creo que además lo inventaron ellos, una de las líneas está borrada precisamente por eso. Cuando llovía se patinaban las motos, ¿sí? Entonces eso es una cosa que hay que mirar, tenemos que solucionar eso. Y luego la otra, como conclusión, pues es la época de la tecnología, ya está aquí, ¿vale? Tenemos que colaborar con todos, estoy completamente de acuerdo. Y bueno, y el empezar es pues con los datos, ¿no? Nosotros, bueno, ya lo sabéis, aquí algunos ven, hemos lanzado desde el clúster un espacio de datos de Euskadi, ¿no? Que es para todo el sector, para la logística y para la movilidad. Ahora que nuestra directora de innovación está de los nervios con este proyecto, porque es un proyecto muy complejo, pero sabemos o creemos que tenemos que estar, que Euskadi tiene que estar ahí, tenemos que lanzar, tenemos que hacer que eso funcione, ¿vale? Y tiene que ser público-privado, tiene que ser el entorno donde se compartan los datos para todo esto que habéis comentado, ¿no? Bueno, pues es que Ricardo, por mi parte, muchas gracias a Setravi en primer lugar, a la Diputación de Vizcaya y al Colegio de Ingenieros por acogernos, y no sé si Sonia quieres cerrar la sesión.